Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más para compartir un tiempo precioso aquí en la casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Gracias a todos ustedes por su fidelidad, gracias por su disposición, gracias al Todopoderoso que hoy nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de llegar hasta su vida con una palabra sencilla, pero que confiamos plenamente en el Espíritu Santo. Será una palabra de bendición, una palabra de edificación para todos y cada uno de ustedes. Como ya es costumbre, a nosotros nos interesa saber mucho desde dónde nos están acompañando. Ahí en la cajita de comentarios, escríbanos desde dónde nos están acompañando. También pueden escribir si tienen alguna petición de oración, pueden hacerla en privado con alguno de nuestros anfitriones, con alguno de nuestros administradores. Con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición estamos para tomar sus peticiones, sus pedidos de oración y remitirlos al grupo de intercesión de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Además, si también quieren escribir, quieren compartir con cuántas personas están ahora mismo viendo esta transmisión de RIS Online, pueden agregar ahí en la cajita de comentarios con la determinada cantidad de personas que están ahora mismo viendo, compartiendo, recibiendo esta enseñanza. Estamos felices, agradecidos con el Dios Todopoderoso que nos da esta linda oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a todos los que siguen orando, a los que siguen apoyando de diversas maneras este ministerio online que sabemos, no, por más que tratemos de volver a la normalidad, ya es parte de la normalidad. La iglesia en línea, la iglesia virtual es parte de la normalidad, así que tenemos también que acogerla y gracias a todos ustedes porque semana tras semana están aquí viendo cada una de las diferentes reuniones de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Todo está listo, todo está preparado, así que no se muevan porque esto es RIS Online. Bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie relevante, actitudes que el cielo aplaude. Y creo que algunos ya se estarán preguntando, bueno, si estamos hablando de relevante, actitudes que el cielo aplaude y el título de la enseñanza de hoy es múltiples beneficios, ¿cuál será esa actitud que el cielo aplaude y que aparte trae múltiples beneficios para nosotros? Bueno, ya se van a enterar, pero yo no sé si ustedes han escuchado esa frase, yo no sé si alguna vez has escuchado esa frase, bien intencionado pero mal informado. ¿Alguna vez la has escuchado? Pues una de las aplicaciones, una de las múltiples aplicaciones que tiene esta frase es que una persona puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no sabe bien por qué está haciendo lo que está haciendo o qué lo motiva a hacerlo, entonces en realidad puede estar en un error. Y hay muchos ejemplos de esto, pero voy a darles hoy un ejemplo de lo que tiene que ver con la cotidianidad de las congregaciones, de las iglesias, y más exactamente con lo que tiene que ver con la alabanza, los cánticos que tenemos dentro de las congregaciones, los cánticos que tenemos aún aquí, en esta reunión virtual. Y saben, es que existe una idea errónea dentro de las congregaciones y es que a la música rápida le llaman música de alabanza, coros o himnos de alabanza, y a la música lenta le llaman coros o himnos de adoración. Sí, así como lo están viendo y lo están escuchando. Y quizá ese sea el concepto de alguno de ustedes y dirá, ay, eso me pasa a mí. Yo pensaba que las adoraciones eran los coros lentos, donde uno cerraba los ojos y tenía como esa conexión. Y las alabanzas eran esos coros rápidos que uno como que sentía esa emoción. Pues no, señores, ese es un error. Y les voy a explicar por qué. Porque, ¿qué determina que una canción sea de adoración o que una canción sea de alabanza? Algo muy sencillo. Por ejemplo, una canción es de alabanza. Las canciones de alabanza pueden ser rápidas o lentas. ¿Y qué determina que la canción sea de alabanza? Son esas canciones que entonamos para Dios por aquello que Él ha hecho. Esas son las canciones de alabanza, esas que se entonan, esas que cantan de las cosas que Dios ha hecho, sean rápidas o sean lentas. ¿Y qué es lo que determina que una canción sea de adoración, sea rápida o sea lenta? Una canción podemos determinar que es de adoración, aquellas melodías, aquellas canciones que entonamos en las congregaciones o las que hoy escucharon aquí al inicio de esta transmisión online,
son aquellas que adoran a Dios por lo que Él es. Así que ya sabemos, las canciones de alabanza son las que adoran a Dios por lo que Él ha hecho, y las canciones de adoración son aquellas que adoran a Dios por lo que Él es, sean rápidas o sean lentas. Pero ¿sabían ustedes que también hay un error que la iglesia ha cometido, y ha cometido un error histórico? ¿Saben? Ese error histórico ha venido con un concepto que se ha confundido muchísimo en las iglesias. ¿Cuál es ese error o cuál es ese concepto erróneo que se tiene en las iglesias? ¿O acerca de qué? Acerca de una actitud que el cielo aplaude, pero que extrañamente la iglesia o las personas en general tienen una definición equivocada de lo que es esta actitud. ¿Y cuál es esa actitud? Pues saben, esa actitud es la humildad. ¿Saben? Casi siempre definimos la humildad de una manera equivocada. La mayor parte de la gente asocia las cosas malas, como por ejemplo la pobreza o la suciedad, cuando ven a alguien con muy escasos recursos, entonces dicen, ay, tan humilde. Pero resulta, pasa y acontece que hay personas que pasan situaciones precarias y son más orgullosas que el mismo orgullo. Perdónenme en la exageración, pero así es. Seguramente ustedes han escuchado esto y han tenido experiencias de ese tipo. Personas groseras, personas que eso no pasa, la humildad no pasa ni porque una persona tenga escasos recursos ni porque una persona tenga muchísimos recursos. La mayoría de veces asociamos la humildad a cosas como la pobreza o la suciedad. Pero la pregunta es, si la humildad es buena y es una actitud que el cielo aplaude, ¿por qué va a traer cosas malas? ¿Saben? También creemos equivocadamente que alguien rico es orgulloso y que si alguien es pobre es humilde, pero en realidad no es así. ¿Saben? Dios no manda, óiganme bien, el mal a la gente, ni escoge al azar a quién va a estar bien y quién va a estar mal. No, Él nos quiere, Él nos ama a todos por igual y desea que todos estemos bien. Así que la humildad es una actitud, en realidad la humildad es una actitud tan poderosa y trae tantos beneficios que quienes la practican, bien podríamos decir que podríamos sacar varias series acerca de todo lo que tiene que ver con la humildad, porque aquel que pone en práctica la humildad va a experimentar múltiples beneficios, y de cada uno de esos beneficios podríamos sacar un tema para una reunión aquí en esta transmisión online. Pero la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál es la idea que tienen de humildad? Para ti concretamente, ¿cuál es la idea que tú tienes de humildad? Sí, voy a preguntarlo una vez más. Óyeme bien, ¿cuál es la idea? Y voy a repetir, ¿cuál es la idea que tú tienes de humildad? Yo quisiera saber en este momento, ¿cuál es la idea que tú tienes de humildad? Y no solamente cuál es la idea, ¿cuál es el criterio que tienes para determinar si tú o alguien es humilde? ¿Cuáles son las ideas que te llevan a determinar si tú eres humilde? A decir, no, es que yo soy humilde, o a decir, alguien es humilde. ¿En qué te basas? ¿En qué sustentas tu criterio para determinar si la persona es o no humilde? Pero quiero que definamos etimológicamente. ¿Y qué es la etimología? La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras, no el significado. Quiero que definamos etimológicamente este concepto de humildad y veamos luego qué dice la Biblia al respecto. La palabra humildad viene del latín humilitas, que son dos términos. El primer sufijo es itas, que indica una cualidad del ser, es decir, algo que fluye en la persona. Itas, una cualidad del ser. Y la palabra humus, ya ustedes ya dicen, humus, eso me suena como a tierra. Así es. De ahí viene la palabra humildad, de la palabra itas y humus o humilitas, que significa, en realidad la palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones. Venimos de la tierra. Y la humildad tiene que ver con la aceptación de nuestras propias limitaciones. Así que la humildad para nada tiene que ver con la riqueza o con la pobreza. Hay personas que
por más recursos financieros y por más fluidez financiera que tengan, siguen reconociendo que no se trata de ellos. Y hay personas que viven llenas de escasez y viven resentidas con el mundo porque a pesar de tener tantos talentos y tantas habilidades, creen que el mundo les debe. Pero quiero que vayamos a la Biblia y leamos un pasaje. Hay múltiples pasajes que nos enseñan acerca del tema de la humildad, pero hay un pasaje en particular que queremos desarrollar hoy y está en la carta del apóstol Santiago. Sí, ese mismo que fue hijo de José y María, hermano de Jesús. Y miremos lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos, el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada del año 2015. Y dice así: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él, hablando de Dios, hizo morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él, hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Voy a repetir una vez más. Dios resiste a los soberbios. Él da mayor gracia, Dios da mayor gracia. Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y esto definitivamente ya nos tiene que poner a pensar a nosotros algo muy claro con respecto a lo que debe ser nuestra actitud. Porque alguien puede pensar, yo le puedo pedir a Dios que me haga humilde. Ten cuidado. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia personas que le pidieron a Dios que los hiciera humildes. La gente, en medio de su relación con Dios, en medio de su incapacidad, en medio de reconocer sus limitaciones, tomaron la decisión de practicar esta actitud. Si tú le dices a Dios que te haga humilde, es muy probable que le estés diciendo a Dios en realidad, humíllame. Porque la única forma de ser humilde es, yo tomo la decisión de ser humilde con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, diciendo al Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme en esta actitud, a no creerme más, a entender que no se trata de mí, sino que se trata de ti, a entender que yo vengo de la tierra y que he pecado y que he fallado y que necesito tanto de tu amor y de tu gracia como el resto de la humanidad, y así tenga más o menores posibilidades que otros, no me voy a creer más o menos que ellos. Ahí depende. O la segunda es que Dios te humille y allí, como dicen los abuelos, ahí a punta de palo, decían los abuelos, a costa de situaciones adversas, tenemos que aprender o aprendemos, y algunos lamentablemente nunca aprenden. Pero recordemos algo, Santiago, el apóstol Santiago, ¿a quién dirige su carta Santiago? Santiago le dirige esta carta a las 12 tribus de Israel. Y suena paradójico, porque en el momento en el que Santiago escribe, este es el primer siglo, hacía varios siglos ya que la nación de Israel se había desintegrado, quedando 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Esas 10 tribus del norte eran los llamados samaritanos, que de alguna forma eran considerados como los hermanos lejanos, y había muchos pleitos binacionalistas entre los judíos y los samaritanos. De hecho, Jesús mismo, cuando vino uno de los 10 leprosos, recuerdan que uno era samaritano, y Jesús mismo dijo, ¿y por qué vino a dar gracia solamente uno? Y es este extranjero, este samaritano. Había una marcada diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Santiago le escribe a las 12 tribus de Israel? En realidad, el concepto es que Santiago le está escribiendo al pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, entonces ahí ya entras tú y ahí ya entro yo. Eso quiere decir que Santiago nos está escribiendo a nosotros. Y para aquel tiempo en el que Santiago escribe, ya se estaban filtrando muchas enseñanzas de los griegos. Y muchas enseñanzas de los griegos se estaban filtrando dentro de la iglesia y estaban tratando de tergiversar el concepto de relación que la gente tenía con Dios a través de Jesucristo. Y si ustedes recuerdan o han estudiado historia o han leído la historia griega, una de las mayores cosas que perseguían los griegos era convertirse en dioses. Por eso para ellos, hablarles de humildad, ellos detestaban el término humildad. Porque ellos decían, ¿cómo así? Ellos entendían la etimología de humildad, entendían que la humildad tiene que ver con una actitud de entender que yo soy tierra, que tengo limitaciones. Y ellos decían, ¿cómo alguien que quiere ser Dios va a tener limitaciones? De ninguna manera. No, y no aceptaban, y ya estaban metiendo a través de enseñanzas muy sutiles
dentro de la iglesia esa idea. Por eso cuando Santiago habla y dice, si ustedes miran los primeros versículos del capítulo 4, él empieza con una pregunta y la pregunta es, ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Ustedes arden de envidia, desean y no tienen porque no piden, y piden pero piden mal, no piden para agradar a Dios, sino que piden para gastar en sus propios deleites, en esos deseos de ser más que los demás. Y luego viene el versículo 4 cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. ¿O acaso ignoran, dice Santiago, lo que dice la Escritura misma? Que el Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y hay infinidad de versículos, tal como les decía, hay infinidad de versículos que nos enseñan los múltiples beneficios que hay por tomar la decisión, por tomar la actitud de ser humildes. Y Santiago nos recuerda y dice, Él da mayor gracia. ¿A quiénes les da mayor gracia? A los que quieren ser amigos de Dios. Y Él dice que a los que quieren ser amigos de Dios, a los que no permiten que esas competencias, a los que no permiten que esas actitudes del mundo, como lo llama Santiago, ¿cuál es el mundo aquí? Las personas que están desconectadas de Dios, las personas que no quieren guiar su vida bajo los valores de la palabra, sino bajo sus propios conceptos, o bajo las filosofías del momento, o bajo las corrientes de pensamiento que se están filtrando dependiendo de la época. Aquel que dice, ¿sabe qué? Yo quiero mover mi vida es por lo establecido y la palabra dice esto y yo quiero mover mi vida de esta manera, ese es amigo de Dios. Y Santiago es claro cuando Santiago afirma rotundamente que el que quiere ser amigo de Dios automáticamente se va a ver como un enemigo para el mundo. Y el que es amigo de este sistema, de esos conceptos, que se rige por esos conceptos, automáticamente se constituye en un enemigo de Dios. Y es hermoso lo que Santiago dice, Él da mayor gracia. ¿A quién les da mayor gracia? A los que quieren ser sus amigos. Y a los soberbios Él los resiste. Dios no soporta a los soberbios, pero le da gracia, más gracia a los humildes. ¿Saben? Santiago nos recuerda que la gracia solo le llega a los humildes. Y la gracia y el orgullo son enemigos históricos. El orgullo exige que Dios nos bendiga a la luz de nuestros méritos, ya sean reales o imaginarios. ¿Han escuchado ustedes esas personas? No, es que a mí me tiene que ir bien en la vida porque yo soy esto, yo soy lo otro. Eso es orgullo. Es que a mí me tiene que ir bien en la vida porque es que yo soy muy capacitado. Yo tengo muchos títulos. Aplaudimos tus títulos. Aplaudimos a esa facilidad que tienes para ser inteligente y acumular conocimiento maravilloso, excelente. Pero eso delante de Dios no sirve. Tú puedes usar todo ese conocimiento para el servicio de Dios o para tratar de manipular a Dios. Y ese es el orgullo. Hay gente que trata de manipular a Dios. Hay gente que dice es que a mí me tiene que ir bien porque yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces están enfocando todo hacia su esfuerzo. Y hay que hacer el esfuerzo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero la actitud no debe ser que Dios tiene que bendecirme por mi esfuerzo, sino por gracia. ¿Saben? La gracia no se enfoca en uno mismo. La gracia no se ocupará de mí. En realidad, la gracia lo que hace es enfocarnos hacia Dios. Para que me entiendan mucho mejor, una persona humilde reconoce su pobreza o su bajeza espiritual y por esa razón pone toda su esperanza en la victoria que Jesús alcanzó para ella en la cruz del Calvario. Y entonces no es que eso estaba claro, a usted le tenía que ir bien. Eso estaba claro, a usted tenía que llegarle esa respuesta. Eso estaba claro, a usted todo indicaba que le iba a ir bien. No, una persona humilde dice, mire, todo va a pasar gracias a Dios. Quiero contarles algo, esta semana, para ser más exacto, el día martes, yo me levanté como de costumbre,
hice mi devocional, me fui a hacer ejercicio, a correr un rato y cuando llegué me empezó un dolor en la parte de atrás de la cabeza, en la parte de aquí de la nuca y me duró todo el día. Todo el día tomé medicina, hice lo habido y lo por haber y no podía. Yo decía, Dios mío, qué incomodidad. Me desperté en la madrugada, ese martes, amanecer miércoles, me desperté en la madrugada y no podía conciliar el sueño. Me tocó tomarme una pastilla fortísima, orar. Y cuando me levanté el miércoles en la mañana para hacer el devocional, después de hacer el devocional y me puse a orar, una de las cosas que dije fue, Dios, gracias. A veces ignoramos que el no sentir dolor es una bendición y a veces no valoramos esas oportunidades que tenemos para buscarte, sino que perdemos tiempo, procrastinamos y ni siquiera un devocional, ni siquiera una oración hacemos. No valoramos uno de los regalos más grandes que es tener la salud. Creemos que nos merecemos la salud, pero ese dolor me hizo tener muy en cuenta a mí eso y hoy se los estoy contando a ustedes. ¿Saben? Una persona humilde nunca cree que se trata de ella, así todo esté a su disposición. Una persona soberbia siempre cree que se trata de ellos y siempre están hablando de sus talentos, siempre están hablando de sus habilidades, siempre están hablando de las capacidades que tiene, que a la final, ¿quién se las dio? Dios. Por eso el orgulloso siempre cree que se trata de él, de lo que él es, de lo que él hace. Y esa precisamente era la actitud que tenían los escribas y los fariseos, a los cuales Jesús confrontó tantas veces y lo denunció incluso públicamente. ¿Saben? El cielo aplaude la actitud de humildad porque nos pone en el terreno correcto para que Dios derrame su gracia. ¿Y saben algo? Todo lo que Dios tiene para nosotros es por amor y no porque lo merezcamos. Nosotros rompimos nuestra relación con Dios desde el momento en que pecamos. Pero cuando nos acogemos al sacrificio de Jesús, Él restablece esa relación con Dios y ahí no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Jesús lo logró para nosotros. Ahí se trata la humildad. Ahí se enfoca la humildad. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este día? Lo que quiero que aprendamos es esto, muy atentos. La humildad es tan poderosa porque reconoce las debilidades y se enfoca en las fortalezas de Dios. La persona humilde reconoce sus debilidades y entonces al reconocer sus debilidades se enfoca en las fortalezas de Dios. Y por favor, Dios no tiene fortaleza, Dios es nuestra fortaleza. Así que la humildad es muy poderosa y el orgullo en realidad es un signo de debilidad. Algunos dirán, ¿cómo? Sí, el orgullo no es un signo de fortaleza, el orgullo es un signo de debilidad. La humildad es una actitud de la gente segura, de la gente que está firme en Dios, que sabe que no es por ellos, sino por Dios. Esa es una actitud de la gente humilde. La humildad la desarrollan, la viven las personas que dicen, venga, yo estoy seguro y firme, pero en Dios, no en mis capacidades. Por el contrario, el orgullo es un síntoma de inseguridad que lleva a las personas a enfocarse en sus fortalezas, sean reales o imaginarias. Como les dije hace un ratito, en los primeros versículos de este capítulo 4 de Santiago, él lo inicia con una pregunta. ¿De dónde surgen las guerras? Obviamente no es de la humildad. Las guerras surgen de la arrogancia, del orgullo de las personas. Por eso vemos tantos versículos a lo largo y ancho de la palabra de Dios que nos animan a practicar la humildad y a alejar el orgullo de nuestra vida. Por ejemplo, hay un versículo que nos anima a abandonar el orgullo, una advertencia para abandonar el orgullo. Pero permítame, yo les digo esto en esta cámara. Hay un versículo, mejor aquí. Hay un versículo que nos anima a abandonar, una advertencia para que abandonemos el orgullo. Mire lo que dice este versículo de Proverbios 16:18. Y dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Usted quiere ser quebrantado? Póngase orgulloso. Pero luego dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso es una advertencia.
Así que si a mí se me quiere salir el orgullo, yo digo, venga, no lo voy a dejar porque antes de la caída, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la arrogancia de espíritu. No. Nada de eso. Y si en algún momento lo dejé salir, pues voy y le digo, Dios, perdóname, yo no quiero tener esto, fortaléceme para no seguir haciéndolo, Señor. Yo no quiero vivir en una actitud de arrogancia, de orgullo. Yo quiero vivir en una actitud que reconoce que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que espero proviene de ti. Un versículo que nos motiva para ser humildes, para practicar la humildad. Ese versículo está en Proverbios 22:4 y miren lo que dice Proverbios 22:4, dice, la recompensa de la humildad y del temor al Señor son, oigan, es tan hermoso, riquezas, honra y vida. Recompensa del Señor, recompensa de la humildad y del temor al Señor son riquezas, honra y vida. ¿Acaso eso no son algunas de las cosas que más persigue el ser humano? Pero el ser humano quiere llegar a ellas a través de sus capacidades y maravilloso. Yo no estoy diciendo que no sigas desarrollando tus capacidades, pero lo que estoy diciendo es que nunca pongas tus capacidades por encima de la gracia de Dios. El humilde no ignora las fortalezas y habilidades que Dios le ha dado. No estoy diciendo eso. Pero nunca trata de ponerlas por encima de la gracia. ¿Saben? No usa todas sus capacidades, sus talentos, sus dones como una razón para que Dios tenga por obligación que hacer algo por él. Para nada. Y la pregunta que podemos hacernos en este momento es la misma pregunta que se hace Santiago. Mejor, y dale una respuesta. Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Las guerras no vienen de ninguna otra parte, sino del corazón arrogante del ser humano, del orgullo. Y definitivamente el orgullo se ha vuelto un negocio para otros. Porque con las guerras hay muchas cosas que se mueven, armas, muchas cosas que suceden. Pero no llevemos esto a las guerras entre países o internas en los países. Llevemos esto a nuestra vida cotidiana. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos con la gente cercana, con la gente que queremos? De la arrogancia que hay en nuestro corazón. Que siempre queremos ganar, que siempre queremos que se haga lo que nosotros decimos, que siempre queremos imponernos porque somos los más capaces, porque somos los que tenemos las oportunidades, porque nosotros. Pero a este tipo de personas Dios las resiste. Pero a los que son humildes les da gracia. Y ya leímos una advertencia para dejar la arrogancia y el orgullo y ya leímos un beneficio, uno de los tantos beneficios que trae el practicar la humildad. Y es hermoso que dice que la recompensa de la humildad y del temor al Señor y el temor a Dios no es miedo, el temor a Dios es vivir bajo lo que dice su palabra, respetar lo que dice su palabra. ¿Y cuál es el desafío entonces para que terminemos en este día? El desafío para tu vida hoy es el siguiente. Tanto el orgullo como la humildad son decisiones. Así, tanto el orgullo como la humildad son decisiones. Elige y esfuérzate por practicar la humildad y tu vida cambiará. Tanto el orgullo como la humildad son decisiones. Elige. Enfócate. Nosotros siempre lo decimos, hay que ser intencional, sé intencional. Elige y esfuérzate. Pero si me esfuerzo, no estoy siendo orgulloso. No. Niégate a ti mismo, pídele al Espíritu Santo que te dé ese dominio propio. Y elige practicar la humildad y tu vida cambiará. Cambiará tu relación con Dios, cambiará tu relación con el prójimo y aún contigo mismo. Por eso, ¿qué tal si oramos hoy? ¿Qué tal si oramos para terminar este tiempo precioso? ¿Les parece? Y nadie nos está viendo. Nosotros estamos allí donde tú estás, así, con los brazos cruzados, sentado, como tú estés. Yo te invito a que abras tu corazón y medites por un momento. ¿Qué te ha dejado el orgullo?
¿Cuántas puertas te ha abierto el orgullo? ¿A qué lugar has llegado tú y has dicho, es que yo soy el más capacitado acá, yo tengo esto, lo otro, tengo estas habilidades, y empiezas a hablar de todas las habilidades y entonces todo el mundo sale corriendo y te dice, sí, usted es el que necesitamos? ¿O acaso cuando una persona hace esto, la gente no empieza a mirarlo como, ay, esa persona? ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, perdona cuando hemos sido orgullosos y arrogantes? Y ayúdanos a entender que por más capacidades que tú nos hayas dado, no se trata de nosotros, sino de ti. ¿Lo hacemos? Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado hoy de estar aquí, de reunirnos de manera virtual. Yo te doy gracias por la vida de cada persona, por cada familia que está aquí representada ahora mismo. Te pido y te ruego, Señor, que tú nos convenzas, que tú convenzas de tu palabra, que yo sé que en el medio de la enseñanza has estado hablando, tocando corazones, pero que ahora esto sea un sello. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestro orgullo, te pedimos perdón por nuestra arrogancia, te pedimos perdón por creer que se trata de nosotros, te pedimos perdón porque a veces miramos nuestra situación y vemos la de otros y entonces nos sentimos más. Perdónanos, cuando en realidad lo que nosotros hemos experimentado es tu gracia. Señor, perdónanos cuando hemos juzgado a otros y hemos dicho y nos hemos sentido mal porque otros tienen lo que nosotros creemos que nos merecemos. Perdónanos cuando hemos dudado de las capacidades de otros, diciendo que no entendemos por qué están en ese lugar o en esa posición o han conseguido que esa puerta se abra, cuando ignoramos que es la gracia tuya la que lo ha hecho, Señor. Ayúdanos, Dios, a practicar la humildad. Ayúdanos, Espíritu Santo, tu palabra dice que tú nos guiarás a toda verdad. Guíanos, por favor. Guíanos a toda verdad, sobre todo a la verdad de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso, glorioso y maravilloso Espíritu Santo, te doy hoy. Amén, amén y amén.